Evangélica y la predicación de hoy tiene como título Reflejando la gloria de Dios. Os invito a que me acompañéis en Lucas capítulo 9 del versículo 18 al 45. Os repito si no lo veis. Lucas capítulo 9 del versículo 18 al 45. Y la palabra dice así: Aconteció que mientras Jesús oraba, aparte, estaban con él los discípulos, y les preguntó diciendo: ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Él les dijo: ¿Y vosotros? ¿Quién decís que soy? Entonces, respondiendo Pedro, dijo: el Cristo de Dios. Pero él les mandó que nadie dijesen esto, encargándoselo rigurosamente, y diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas, y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto, y resucita el tercer día. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues, ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre, cuando venga en su gloria, y en la del Padre y de los santos ángeles. Pero os digo en verdad que hay alguno de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaron de su partida, que iba a Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas, permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los 2 varones que estaban con él. Y sucedió que, apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro bueno, es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías, no sabiendo lo que decía. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió, y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, a él oíd. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo, y ellos callaron, y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Al día siguiente, cuando descendieron del monte, una gran multitud les salió al encuentro. Y aquí un hombre de la multitud clamó diciendo: Maestro, te ruego que vengas a mí, a mi hijo, pues es el único que tengo. Y sucede que un espíritu lo toma, y de repente da voces y le sacude con violencia, y le hace echar espuma, y estropeándole a duras penas se aparte de él. Y rogué a tus discípulos que le echasen fuera, y no pudieron. Respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros y os he de soportar? Trae acá a tu hijo. Y mientras se acercaba al muchacho, el demonio lo derribó y le sacudió con violencia. Pero Jesús reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho, y se le devolvió a su padre. Y todos se admiraban de la grandeza de Dios. Y maravillándose todos de todas las cosas que hacía, dijo a sus discípulos: haced que os penetren bien en los oídos estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Hasta aquí la palabra. Y ahora vamos a hacer una oración para que el Señor pueda guiar al pastor. Sí, me había olvidado, tenemos a Antonia con nosotros, Antonia Morote, y
Todos lo teníamos en mente, pero a la hora de los anuncios no lo he dicho. Ella va a ser intervenida este miércoles del pie. Entonces queríamos que sepas pues, que vamos a estar a tu disposición para lo que te haga falta y también que vamos a estar encomendándote al Señor para que todo salga bien. Me gustaría que ahora, Ricard, al mismo tiempo que oramos por la palabra y por el siervo del Señor que la va a dar, pues que también te ponga delante el Señor a ti en oración. Gracias. Antonio. Señor, gracias una vez más por permitirnos estar delante de tu presencia, Señor. Y te pedimos, Padre, que tu Espíritu pueda fluir, Señor, en esta tarde y que toque, Señor, el corazón y la mente de José Luis para que tu palabra pueda fluir en él, Señor, y que seas tú, Señor, el que hable a través de él. Señor, te pedimos también por Antonia, Señor, Padre, para que tú la tengas en cuenta, Señor, Dios mío, y que puedas sanarla y que pueda recuperarse de su enfermedad, Padre. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues hemos hecho una larga lectura del Evangelio y nos centraremos en el pasaje que nos habla de la transfiguración. Pero si os fijáis, la lectura que hemos hecho tiene mucho que ver con lo que después vivieron en el monte, en un monte anónimo, en un monte del que Pedro muchos años después guardaba grata memoria y decía el Monte Santo. En la segunda carta de Pedro, cuando él habla de este episodio de su vida, se acuerda de que tenía un significado muy importante y designa ese monte anónimo como el Monte Santo. Unos piensan que es el Monte Hermón, al norte de Galilea, un monte muy alto de unos 3.000 metros que preside toda aquella región, y otros piensan, en cambio, que es un monte mucho más cercano a Capernaum, de unos 1.300 metros, que domina toda la región del lago de Galilea. El Monte Hermón parece ser que no sería lógico que fuera esta montaña más alta y más conocida, porque se halla muy lejos, tendría que un largo viaje de aproximación que no encaja bien con ese descenso que les lleva enseguida a la ciudad de Capernaum. Pero lo cierto es que este pasaje empieza con la pregunta de Jesús: ¿quién dice la gente que soy yo? Una pregunta realmente importante, es una pregunta trascendente, es una pregunta acuciante, es una pregunta personal, porque ¿quién dice la gente que soy yo? Parece como algo de carácter general, pero después esta pregunta se vuelve mucho más personal cuando dice ¿y vosotros? ¿No? ¿Quién dice la gente que soy? ¿Que soy yo? Pregunta Jesús. Bueno, pues quizá Juan el Bautista, que había muerto a la vida, que había vuelto a la vida después de la decapitación por parte del rey Herodes. Elías, el gran profeta del que se conservaba una memoria de sus grandes hechos y milagros que Dios hizo a través de él, de su valentía, proclamando que el único Dios verdadero era Yahvé, el Dios de los hebreos. Y eso delante de los falsos profetas de Baal que le provocaban y que eran inmensa mayoría, comparado con él, el único que se atrevió a ponerse delante y a dar la cara por el Señor en aquel momento. Pero Jesús quiere que esta pregunta de carácter general, ¿quién dice la gente que soy yo?, te la hagas tú también. ¿Y vosotros? Pregunta Jesús. ¿Y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Y en este vosotros estamos incluidos tú y yo, o sea que podríamos personalizar mucho más la pregunta. ¿Y tú? ¿Y tú? ¿O tú? ¿Quién dices tú que soy yo?, pregunta Jesús. Porque en definitiva la respuesta tiene que ser muy personal, es personal e intransferible. No te va a servir lo que digan los demás o lo que piensan los demás de Jesús. Tendrás que responder tú mismo. Tendrás que decir tú mismo quién es para ti Jesús. Y tendrás que confesarlo. No solamente lo tendrás que reconocer y saber en tu fuero interior, sino que a veces tendrás que confesarlo a los demás, ¿no? Aquí en el versículo 26 dice Jesús: porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste
yo me avergonzaré. Se avergonzará de él el Hijo del Hombre cuando vuelva en su gloria y en la del Padre y en la de los santos ángeles. O sea que la respuesta a esta pregunta y la respuesta que demos en público a esta pregunta tiene mucha trascendencia. Os lo decía hace un momento, es trascendente, es acuciante, es realmente importante y personal y urgente que tú te la plantees. ¿Qué dices tú? ¿Quién es Jesús? Hay muchas respuestas, pero básicamente hay dos. Yo creo que todos reconocen en Jesús a un gran hombre, como muchos otros ha habido a lo largo de la historia de la humanidad que han marcado, ¿no?, y que han pasado a la historia por ser grandes generales, grandes reyes, grandes pensadores. ¿Quién puede negar que Jesús ha sido un gran hombre y que ha influenciado con su pensamiento, con sus palabras, con su vida a muchos otros contemporáneos y después a lo largo de la historia a través de lo que son la biografía de Jesús que se recoge en los evangelios o en el resto de la palabra de Dios? ¿Qué respuesta vamos a dar? ¿Quién es Jesús? Hay una tendencia muy común, muy extendida, muy generalizada de hacernos un Jesús que nos gusta. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es? ¿El Cordero de Dios o el León de Judá? Para algunos Jesús es el niño que nació en el pesebre. Acabamos de salir de las Navidades, ¿no? Y muchos tienen una imagen muy tergiversada de Jesús. Para ellos es aquel bebé, es un hombre bueno, realmente un santo de Dios, un profeta, pero que no le ven como aquel que va a volver en poder y gloria para juzgar a los vivos y a los muertos y para pedir cuenta a todo ser humano de lo que ha hecho y de lo que ha dicho mientras estaba aquí. Por eso te pregunto, ¿quién es para ti Jesús? ¿Es todavía aquel niño o ves en él realmente al Cordero de Dios, aquel Cordero que está en la presencia de Dios habiendo sido inmolado y llevando las marcas de su cruz y que es el único que puede abrir el libro de la redención de Dios? Es el único que puede abrir el libro de la vida donde están inscritos los nombres de aquellos que Él ha redimido con su sangre. Jesús es el Cordero de Dios, pero también esto está para algunos tergiversado y ven en Él al hombre que siempre ponía la otra mejilla. Pero Jesús cuando fue terriblemente torturado, una de las películas que mejor refleja esto es La Pasión de Cristo de Mel Gibson, que refleja con mucha crudeza el castigo físico terrible que sufrió Jesús para salvarnos, para cargar nuestros pecados. Y entonces, en esta situación de sufrimiento, debemos ver, ¿cómo os diría? Él está en la presencia de Dios como aquel que ha vencido a la muerte. Es verdad que Él puso la otra mejilla, pero cuando estaba siendo una y otra vez vejado y torturado, Él le preguntó, ¿por qué me pegas? O sea, no debemos ver en Jesús una persona cobarde en ningún momento. No ponía la otra mejilla porque no se atrevía a defenderse, sino porque estaba convencido de que era la voluntad de Dios el no reaccionar, no pagar con la misma moneda a los que le estaban maltratando. Jesús predicó el amor y vivió el amor. Jesús no maldecía a los que le maldecían, no respondía con insultos y amenazas a los que lo estaban provocando, insultando y vejando sin cesar. Jesús respondió con amor, pero también con valentía. Preguntó, ¿por qué me pegas? Esta es una forma diferente de poner la otra mejilla, ¿no? Es mirar a los ojos del agresor y decir, ¿por qué me pegas? No es de cobardes. No es de una persona que está desbordada por las circunstancias y la violencia de los otros. Es una persona que la afronta con gran entereza y valentía. ¿Por qué me pegas? ¿Por qué me abofeteas? Pues es este Jesús el que nos pregunta hoy, ¿y tú? ¿No? ¿Y vosotros? ¿Y tú? ¿Quién dices que soy?
La transfiguración nos responderá a esta pregunta, ¿no? Tanto lo que viene antes como lo que viene después del pasaje de la transfiguración es para que podamos entender mejor el significado simbólico de este momento tan especial de la vida de Jesús. Perdonadme un momento. Supongo que no soy el único que está resfriado, ¿verdad?, con estos fríos. Bueno, no hace falta ponerla en la nevera el agua, ¿eh? Natural está buenísima, ¿eh? Vamos a recordar, pues, este pasaje que nos habla de la transfiguración y que, como os digo, unos pocos días después de haber planteado esta pregunta que recibió la respuesta inspirada de Pedro, Jesús mismo fue vindicado y acreditado, fue señalado por el Padre con las palabras que dijo: «Este es mi Hijo amado, a él oíd». Y también con lo que los 3 discípulos escogidos vieron en aquella montaña santa. Fue señalado y acreditado por el Padre como el Hijo de Dios, nuestro Señor y Salvador. Pedro, de una forma inspirada, respondió a la pregunta de Jesús. Lo hizo por una revelación personal, pero también lo hace como representante de los otros apóstoles. Y la respuesta es esta, tú eres el Cristo de Dios, el Hijo del Dios viviente, dice el Evangelio de Mateo. Y Jesús muy bien sabe cuál es el origen de esas palabras inspiradas en los labios del apóstol Pedro. No te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Toda persona que llegue a responder de una forma adecuada, correcta, a esta pregunta tan urgente y trascendente que Jesús nos dirige: ¿quién decís que soy? ¿Y tú quién dices que soy? Si la respondes bien es por la gracia de Dios, es porque el Padre te lo ha revelado. Nadie puede ir al Hijo si el Padre no le llevare. Esta es una gran verdad de la Escritura, que allí donde fracasan sabios y entendidos, Dios, por gracia, por misericordia, se lo revela a los niños y a los que se hacen como niños, con sencillez y humildad, y contemplan a Jesús y se dan cuenta que el Padre les quiere abrir los ojos para que pronuncien: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. La palabra Jesús, como sabéis, significa que Dios es nuestro Salvador, que Jehová salva. Josuá, Jehová salva. Pero además, al añadir la palabra Cristo, se completa este precioso significado, ya que Cristo, o en hebreo Mesías, Mashiach, significa ungido. Y los ungidos eran, en aquella época, en la época del Antiguo Testamento, eran los reyes, los sacerdotes y algunos profetas. Eran ungidos especialmente con aceite como símbolo del derramamiento del Espíritu sobre su persona y sobre su ministerio. El rey no era el que tenía, por lo tanto, una posición de privilegio y autoridad y riquezas. No. El rey era un siervo que Dios había puesto para cuidar a su pueblo. De tal manera que los reyes en el Antiguo Testamento reciben a menudo una designación peculiar. ¿Sabéis cómo se les llama a los reyes? Pastores. El profeta Ezequiel tiene unas duras palabras para los pastores del pueblo de Dios, porque no han sido buenos pastores del pueblo de Dios y se han aprovechado y han querido vivir y lucrarse a sus expensas. Pero no está hablando de los pastores de las iglesias, sino que está hablando de los reyes que Dios había puesto sobre su pueblo para cuidar, para gobernar en rectitud y justicia y para proteger y cuidar a su pueblo. En este sentido, Jesús encarna en su persona los 3 grandes oficios del Antiguo Testamento. Él es el Rey de Reyes, Él es el profeta al cual debemos oír y Él es el perfecto sumo sacerdote que vive para siempre, para
interceder delante de Dios por nosotros. ¿Qué necesidad tenemos de vivir? No tanto de conocer, porque yo sé que vosotros conocéis estas verdades, sino de vivir día a día a la luz de estas verdades. ¿Quién nos va a dirigir? ¿A quién vamos a escuchar? ¿Cómo debemos vivir? ¿Cómo debemos comportarnos? ¿A quién iremos? Si la palabra en el monte de la transfiguración fue muy clara, debemos escuchar a nuestro profeta. A él oíd. Este es mi Hijo amado, a él oíd. ¿A quién iremos, Señor?, decía Pedro, si solo tú tienes palabras de vida eterna. A él oíd. Una y otra vez resuenan estas palabras en la Escritura para que no nos equivoquemos y cada día busquemos la presencia del Señor y la dirección que solo Él nos va a dar. Esta dirección inspirada, una guía que es bondadosa y protectora. A Él oíd. Y así también debemos cada día recuperar esa gran verdad, que Cristo es nuestro Rey y que Él va a cuidar de nosotros, nos va a proteger, nos va a dirigir, pero que debemos reconocer su autoridad. No debemos querer egoístamente, oh sí, Señor, yo quiero que tú me salves, yo quiero que tú proveas para mis necesidades, quiero que tú me des paz y gozo. Pero el Señor quiere que cada día, cuando te levantes, reconozcas que Él es tu Rey, que Él tiene autoridad sobre tu vida, que Él es tu Señor. Para que sea tu Salvador, tú tienes que desear de todo corazón que Jesús sea tu Señor cada día de tu vida. Y así también, cuando en el camino que andamos se nos ensucian los pies, en estos caminos polvorientos de un mundo de pecado en el que vivimos, el Señor quiere que nos acordemos cada día de que tenemos un sumo sacerdote a la diestra del Padre que nos ama, que intercede por nosotros, que nos defiende como fiel y sabio abogado, que ha muerto por nosotros en nuestro lugar y a nuestro favor. Cada vez que caemos, cada vez que pecamos, podemos acercarnos a Dios sabiendo que encontraremos en los cielos toda la misericordia que necesitamos, que es mucha. De todo esto nos habla la transfiguración. La transfiguración nos indica la gloria de la persona de Jesús. ¿Quién soy? ¿Quién decís que soy? Pues la transfiguración es un claro mensaje que responde a esta pregunta. Nos habla de su exaltación como Hijo de Dios. Nos habla de que Él, Jesús, no era solamente un hombre más, un gran hombre de los muchos que ha habido en la historia, sino que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, cuando respondemos a esta pregunta, no debemos equivocarnos. Jesús, por supuesto que fue un gran hombre, pero en muchos otros sentidos Jesús es único. Él es el único que puede decir que es el Rey de Reyes, que es el gran profeta que nos transmite la verdad de Dios en toda su profundidad y en toda su magnitud. Y Él es el único que puede decir que vive para siempre a la diestra de Dios para interceder a nuestro favor. Es en este sentido que Jesús es único. Cuando Juan empieza a escribir su Evangelio, nos dice una y otra vez que Jesús es el unigénito Hijo de Dios. Todos somos hijos de Dios. En el sentido más amplio de la palabra, todo ha sido creado por Dios, todos somos criaturas de Dios. En el sentido un poco más restringido, solamente son hijos de Dios aquellos que le han recibido como Padre, aquellos que han recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador. Pero en un sentido aún más restringido, Jesucristo no es un Hijo de Dios como nosotros lo somos, sino que Jesucristo es único. Es el único eternamente, el único Hijo de Dios, eternamente engendrado por el Padre. Y en este sentido único y peculiar debemos responder a la pregunta con sabiduría. Tú eres el Cristo, el Hijo único del Dios viviente. Así que la transfiguración era sin duda, tenía un doble propósito.
Quería transmitir a Jesús consuelo y fortaleza ante la cruz. No faltaba mucho tiempo y Jesús tendría que hacerse fuerte en el Señor y espiritualmente coger toda la fortaleza necesaria para ir a Jerusalén y morir en la cruz. Y ya no faltaba mucho tiempo. Y Jesús empieza a transmitir este mensaje con mucha dulzura, pero también firmeza a sus discípulos, como lo veis aquí. Versículo 22. Es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Jesús, consciente de esto, va a recibir, como lo recibió también después de los 40 días de ayuno y tentación en el desierto, Dios le envió unos ángeles que le servían. Y aquí en la transfiguración también recibe de parte del Padre un mensaje de fortalecimiento y de consuelo. Tú eres mi Hijo amado, y a Él oíd. Y recibe también este mensaje del Padre a través de Moisés y de Elías, para que Él sea consolado y fortalecido ante la cruz que ya empieza a ver delante de Él, que se acerca rápidamente. Pero también yo creo que este mensaje de consuelo y fortaleza consistía en recordarle lo que nos dice Hebreos capítulo 12, versículo 2, que Jesús, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz. Y menospreciando lo oprobio, se sentó a la diestra del Padre. Hay esta dualidad del mensaje. Lo veis en todos los anuncios de Jesús. Vemos que Él tiene muy claro que tiene que ser desechado, rechazado, maltratado por los sacerdotes y escribas, que tiene que morir, pero va a resucitar al tercer día. Por el gozo puesto delante, sufrió la cruz. Siempre hay esta dualidad, la cruz y las glorias que vendrían después de ella. Y Jesús tiene en su corazón estas dos realidades, porque la una es necesaria para nuestra salvación y la otra es necesaria para que Él pueda buscar el gozo que tiene puesto delante de Él, menospreciando el oprobio. Pero también la transfiguración de parte de Dios, es dada con el propósito de fortalecer, confirmar en la fe a Pedro, a Santiago y a Juan, y a través de ellos a toda la Iglesia. Ellos no dijeron nada de lo que habían visto en el Monte Santo. Así acaba, versículo 36. Y ellos callaron, y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto, pero después Pedro y los demás entendieron el glorioso significado de la transfiguración y fue para ellos un motivo de ánimo y fortaleza. Y así lo describe Pedro cuando en su segunda carta, os animo a que leáis conmigo la segunda carta de Pedro en el primer capítulo. Por favor, voy a pedir si Ricard puede leer en segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 16 hasta el 21. Segunda de Pedro 1, del versículo 16 al 21. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo, cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día enclarezca y el lucero de la mañana
salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Muchas gracias. Sí, como veis aquí en este pasaje tenemos la impresión que recibió uno de los testigos de la transfiguración y, en propias palabras de Pedro, él vio su majestad. Lo que les transmitió la transfiguración fue la majestad de Jesús como Hijo de Dios. Y además, clarísimamente, sin margen para equívocos, recibió de Dios Padre honra y gloria, y desde la magnífica gloria se oyó una voz, la voz de Dios, que decía: «Este es mi Hijo amado, en el cual me complazco». Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Este es el propósito de la transfiguración: fortalecernos en la fe, transmitirnos la seguridad de quién es Jesús, que podamos responder a esta pregunta que Él mismo plantea: ¿y tú? ¿Quién dices tú que soy? Pues tú eres el Hijo de Dios, Dios Hijo, ¿no? Porque Él, justamente en el significado de la transfiguración, esto ocupa un primer plano. Jesús parecía un hombre como los demás, pero no lo era. Era también Dios. Y no hay ningún otro hombre que pueda, en el que se ha unido la naturaleza humana, perfectamente hombre, como los demás, pero también era Dios. El Dios que por amor se hizo hombre, se humilló, se humanó, y su divinidad aparecía en humanidad velada. Este es el misterio de la humillación de Cristo, que Él descendió tanto, dejó su forma de existencia divina, dejó su gloria, dejó su trono, y parecía un hombre como los demás, y además un pobre hombre, ¿no? Porque Él no iba con los ricos, los opulentos, los monarcas, los jefes y los magnates de su época. Parecía un pobre hombre, humilde, sencillo, pero de su boca salían palabras de amor y sabiduría que edificaban y maravillaban a todos, porque era el Hijo de Dios, era la palabra de Dios hecha hombre, y era, como dice Filipenses capítulo 2, se fue humillando, siendo Dios se hizo hombre, siendo hombre se hizo siervo, siendo siervo se hizo obediente, y siendo obediente se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Este es el mensaje de la transfiguración, en el sentido inverso. Ese hombre tan humilde, que andaba haciendo el bien, curando a los enfermos, liberando a los oprimidos por el diablo, sanando toda enfermedad y dolencia del pueblo, dando de comer a los necesitados, era Dios. Era Dios, y en el momento de la transfiguración, por un momento se le abrieron los ojos, y en el rostro de Jesucristo y en su vestimenta apareció ese resplandor divino que Él siempre velaba para parecer un hombre como los demás. Así que Jesús no es un gran hombre más, no es uno de los grandes sabios, no es uno de los grandes reyes, es único. Es único, no hay otro como Él. Es el Hijo de Dios, es Dios Hijo, en humanidad velado. Entonces el significado de la transfiguración es que sepamos quién es Jesús en realidad, que sepamos que Él nunca se ha apartado del amor del Padre. Este es mi Hijo amado, que Él supera a Moisés en gloria, el gran profeta del pueblo de Dios que era Moisés, el gran legislador a través del cual Dios dio su palabra, sus leyes, los 10 mandamientos, que llevó el pueblo de la esclavitud a la gloria de tener la tierra prometida, ¿no? A las puertas de la tierra prometida, y que les dio esas leyes sabias, justas y buenas que ninguna otra nación tenía. Pero Jesús supera a Moisés en gloria. Sus vestidos brillaban. Ya sabéis que cuando Moisés descendió de la montaña de haber estado con Dios, su rostro reflejaba el resplandor de la gloria de Dios. Pero Jesús no solamente, no había vestidura que fuera capaz de velar la gloria de Jesús.
Él, su rostro brillaba como el sol, pero todas sus vestiduras estaban impregnadas de luminosidad. Como los milagros, la transfiguración tiene un claro propósito de parte de Dios, que es señalar a Jesús como su Hijo. A mí me llama mucho la atención cuando Jesús ve con muy buenos ojos, le bajan a un paralítico que le descienden, está Jesús enseñando en un lugar, ¿no? Imaginaros que aquí en vez de haber un coro hubiera un falso techo. Entonces estamos aquí, tenemos el gran privilegio de que Jesús está aquí con nosotros. Y ya no cabe ni una persona más. Y entonces vienen algunos y se ponen allá arriba en el coro y empiezan a desmontar las láminas de ese techo para hacer bajar a un enfermo, a un paralítico que quieren que Jesús vea y sane. Jesús se quedó impresionado de hasta dónde les llevaba la fe y el amor de aquellos buenos amigos del paralítico. Y la fe del paralítico que aceptó todo ese show. Imaginaros qué show hay en medio, ¿no? En medio de una gran concentración humana, que te bajen a un pobre paralítico en su camilla con unas cuerdas, todo se interrumpe, todo el mundo se gira para ver qué está pasando, que están desmontando el techo, nos están cayendo, porque no eran láminas de aluminio, ¿no? Les caía encima las ramas y la argamasa y todo lo que tuvieran en aquel techo les estaba cayendo encima a los otros. Y entonces Jesús dice, a ver, ¿qué es más fácil? Porque empezó a ver cómo murmuraban. Él había dicho unas palabras y le dijo a aquel pobre paralítico, tus pecados te son perdonados. Y entonces empezó a ver que murmuraban. Y preguntó, a ver, ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O levántate, toma tu lecho y anda, quedas curado. Y Jesús añade, pues para que veáis que yo tengo poder para perdonar los pecados, voy a hacer lo otro. Tú, toma tu cama, toma tu lecho, levántate y anda, porque ya estás curado. Y claramente Jesús relaciona su misión como Hijo de Dios, como Mesías, para perdonar los pecados, la acredita con el milagro que realiza, que es más difícil, ¿no? En un sentido, muchos pronuncian la absolución de los pecados. Ego te absolvo. Eso es fácil de decir. Otra cosa es que tenga efecto, pero es fácil de decir. Lo que dice Jesús es muy evidente. Para demostrar que tienes poder para perdonar los pecados, dile a este que se levante, que quede completamente curado de su parálisis. Y entonces te creeremos. Y Jesús hace esto como acreditación. La transfiguración es esto mismo, es una acreditación de parte de Dios para que el núcleo más íntimo de los discípulos de Jesús, llamados a proclamarle como el Cristo vivo, resucitado, que perdona los pecados, pudieran tener la seguridad de quién era Jesús, que no les quedara ninguna duda. Y a través de ellos y de sus palabras, también nosotros hoy podamos tener plena conciencia de quién es Jesús y que no tengamos dudas. Él es quien perdona nuestros pecados. Él es quien sana todas nuestras dolencias. Él es quien nos corona de favores y misericordias. Él es aquel que se compadece de nosotros como un padre se compadece de los hijos. Él es quien ha hecho engrandecer sobre todos nosotros la misericordia de Dios hasta los cielos. Este es Jesús. Él es el hombre cuyo rostro brillaba como el sol y cuyas ropas no podían ocultar la gloria de Dios en él, cuando subió al monte de la transfiguración. Así mismo es Jesús, el Jesús glorificado. Es glorioso en apariencia. No tenéis más que leer Apocalipsis capítulo 1, cuando se describe la imagen de Jesús que aparece a Juan y que es tan impresionante que el discípulo amado, que le conocía tan bien y que tenían una relación tan cercana, cuando le ve, cae como muerto a sus pies. Porque su voz era como el estruendo de muchas aguas.
porque sus pies eran como bronce bruñido, porque de su boca salía una espada de doble filo, porque sus ojos eran como llama de fuego, que ven todas las cosas y consumen el mal. Este es el Jesús que esperamos que vuelva en poder y gloria para juzgar a los vivos y a los muertos. Este es el Jesús que debemos confesar para que cuando Él vuelva nos confiese delante de su Padre, como aquellos que Él ha redimido, que le aman y le siguen fielmente. ¿Qué implicaciones tiene para nosotros, pues, la transfiguración? ¿No? Hemos visto el propósito que tenía: consolar a Jesús, fortalecerle, confirmar a los apóstoles en su fe, mostrar quién era en realidad Jesús a estos hombres para que ellos después lo pudieran comunicar. De acuerdo, pero ¿y para nosotros? ¿Qué significado, qué implicaciones tiene la transfiguración para nosotros a principios del siglo XXI? En primer lugar, yo creo que la primera implicación es la importancia de la oración. Vamos a volver a este pasaje de Lucas para ver que todo está pasando en un ambiente de oración. La confesión de Pedro, ¿cuándo sucede? Versículo 18, aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos. Estaba Jesús con sus discípulos, pero él estaba un poco retirado, orando aparte. Esto demuestra lo muy importante que era la oración para Jesús. Tan importante era, tanto oraba el Señor, que los discípulos estaban deseando aprender de él, sobre todo la oración. ¿Cómo oraba? ¿Cómo orar? Al versículo 28, aconteció como unos 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra y su vestido blanco y resplandeciente. Bueno, yo no había hablado con Ricard, pero me ha gustado mucho lo que él ha dicho para introducir el culto de hoy. Porque aquí tenemos la clave. Jesús subió al monte con el expreso propósito de orar. Y yo creo que todos nosotros hemos de tener un monte, hemos de tener un lugar, hemos de tener un aposento, una habitación, hemos de tener un lugar donde podemos orar en paz. Sin interrupciones, si puede ser sin interrupciones del teléfono, de los chats a los que estemos conectados, de las llamadas del móvil, de las llamadas del teléfono fijo. Esto va a depender de la hora que oras, ¿no? ¿A qué hora oras? Si oras a las 5 de la mañana vas a tener pocas interrupciones. Pero si oramos a horas muy concurridas, pues por supuesto que hay más. Pero es importante apartar un tiempo y un lugar, y tener un lugar para hacerlo. Si no tienes un lugar, la verdad es que a veces la voluntad está ahí, pero ¿cómo hacerlo? Jesús, hasta el Señor mismo, nos da una clara lección en esto. Él a veces se tenía que ir a lo alto de una montaña, porque mientras estaba en el valle tenía dificultad para encontrar un tiempo específico, largo, prolongado, para orar. Quizá nosotros también tendremos que buscarnos una montaña de oración. Hay lugares, y precisamente Jesús en muchas ocasiones lo hacía así. Él no bajaba a las concurridas playas, él no bajaba a las bulliciosas ciudades y aldeas y a los valles para orar. Normalmente Jesús se alejaba y se iba al monte. Y también nosotros, bueno, los que vivís en una gran ciudad como es Barcelona, lo tenéis más difícil, ¿no? Pero es bueno tener lugares tranquilos donde podamos orar. Busca un lugar en tu casa, busca una hora, ¿no? Porque según como sea, en mi familia hay mucho bullicio, a según qué hora. Hay que buscar un lugar y una hora que sea adecuado. Entonces, cuando empezó a orar, fue cuando la apariencia de su rostro se hizo otra y su vestido blanco
y resplandeciente, como un rayo, dicen algunos traductores. Brillaba como el sol, dice el Evangelio de Mateo. Ningún lavandero, dice Marcos, podría haber lavado unos vestidos y dejarlos tan blancos como los que Jesús, blancos y resplandecientes, como los que Jesús mostró a sus discípulos en aquella ocasión. Estaba pasando algo muy especial, pero ¿cuándo pasaba? Cuando oraba. Y yo creo que esta es la primera implicación y la primera aplicación que debemos hacer a nuestra vida. Hermanos, si queréis que pasen cosas especiales en nuestra iglesia, en nuestras vidas, esto va a suceder cuando estemos mucho tiempo en la montaña de oración, en la reunión de oración, en la del miércoles, en la del domingo, en la del sábado en casa de Eugenia y Carlas y en nuestro particular aposento, cada día. Daniel oraba 3 veces al día, ¿no? Qué sabia y santa costumbre. Oraba por la mañana, oraba al mediodía y oraba después por la noche. Qué sabia y santa costumbre, digo, y qué contraste con las vidas de algunos de nosotros. No es en vano que se dice que si quieres avergonzar a un cristiano, pregúntale por su vida de oración. Si es humilde y es sincero, no es motivo de vanagloria normalmente. No estamos hablando de nuestra vida de oración sacando pecho, porque sabemos que podríamos hacerlo, deberíamos orar más y mejor de lo que lo estamos haciendo. Así que esta es la primera implicación. Busquemos la renovación espiritual, busquemos ese rostro que brilla especialmente porque hemos estado en la presencia del Señor. ¿Cómo quieres que brille tu rostro? Con cosmética espiritual. Ya sabéis que esto no era así. Si queremos que de verdad nuestro rostro refleje la presencia de Dios, que refleje de verdad su santidad, que refleje su amor y esa pureza que todos los hijos de Dios estamos llamados a reflejar, solo es posible cuando estamos tiempo delante de Dios en oración. Cuando eso es importante de verdad en nuestra vida. Y digo de verdad, porque en teoría ya lo sé que es importante. Pero ahora lo que yo estoy planteando es si lo es de verdad en el día a día de tu vida. Y si de verdad le dedicas tiempo, y si de verdad tienes esas horas, como tenía Daniel, marcadas en tu día, y si de verdad tienes ese monte santo de oración, o ese aposento íntimo en el que puedes estar en la presencia de Dios tiempo. Tanto tiempo como para que al final tu rostro se impregne de la santidad, el amor y la sabiduría que solo vienen de Dios. ¡Qué privilegio! El privilegio que tuvieron Pedro, Santiago y Juan de estar en el Monte Santo orando con Jesús. Pero ¿sabéis una cosa? Ese privilegio lo tiene todos los que están aquí. Tenemos ese mismo privilegio. ¿En qué ocasiones llamó el Señor a este mismo grupo de personas muy cercanas a Él? Pedro, Juan y Jacobo. El discípulo amado y su hermano que fue el primer mártir, el primer apóstol mártir de la Iglesia, que murió por su fe. Y Pedro, aquel que fue un pilar de la Iglesia tan importante, de la Iglesia en Jerusalén, de la Iglesia que después se extendió por todo el mundo. ¿En qué otras ocasiones? A ver, ¿cómo estamos de memoria? Ocasiones muy especiales. Getsemaní. Un tiempo también de oración en el que el Señor pregunta: ¿y no has podido velar conmigo una hora? Los escogió no porque fueran oradores garantizados, ni lo fueron en el monte de la Transfiguración, ni lo fueron en Getsemaní. En otra ocasión también les escogió para que le acompañaran y entraran en la casa de Jairo, donde estaba esa niñita, la hija de Jairo, muerta, a la que el Señor resucitó. Pero el Señor te escoge por gracia,
para hacer de ti una mujer o un hombre de oración, no porque ya lo seas, no porque tú eres mejor que los demás, sino por lo que Él va a hacer en ti. Y así lo hizo con ellos, ¿no? Les escogió, insistió una y otra vez, y al final, cuando el Señor resucitó de los muertos y derramó su espíritu, hizo de ellos hombres de oración. No antes. Antes flaqueaban. Pero yo me pregunto, ¿no somos nosotros también privilegiados? ¿No hemos recibido nosotros el mismo espíritu que es espíritu de gracia y de oración? Queremos ser una iglesia de oración y esperamos ver reuniones de oración llenas, no importa que seamos 20 o 30. Ojalá Dios quiera que seamos 30 o más, ¿no? Y que vaya más y más y más. Pero sobre todo queremos sentir la presencia del Señor, que derrama espíritu de gracia y de oración, y que salimos de ellas transformados, edificados, con un rostro que refleja más y mejor la gloria de Dios. Pero sobre todo la transfiguración nos da un mensaje muy claro de parte de Dios, que es el de la voz. Vino una nube, ¿no? ¿Os imagináis a Pedro? Señor, pues qué bueno que estamos aquí, voy a hacer unas enramadas para que estéis cómodos y vamos a alargar el tiempo aquí arriba, porque esto es maravilloso, ¿no? Veía al Señor transfigurado, Moisés y Elías, qué privilegio estar aquí en este monte santo. Vamos a quedarnos aquí. Pero el Señor, enseguida hay una nube que los cubre, versículo 34, mientras Pedro decía esto, no sabiendo lo que decía, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube, y vino una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, a él oíd. Esta es la segunda implicación. ¿A quién escuchamos? ¿A quién vamos a buscar consejo? ¿Dónde encontraremos palabras de vida eterna? ¿Dónde encontraremos verdadera sabiduría y verdadera justicia si no es en el Señor? Dios Padre, una y otra vez, señala a Jesús. Dice que cuando se fue la nube, sabéis, no hubo lugar a dudas. ¿De quién se decían estas palabras? Este es mi Hijo amado, a él oíd. Estaba Jesús solo. Este es mi Hijo amado, a él oíd. Encontramos el eco del Salmo 2. Este es mi Hijo amado, en quien yo voy a confiar como Rey de Reyes el gobierno de las naciones. Este es el profeta del que se dijo en Deuteronomio 18:15: yo levantaré un profeta entre tus hermanos, a él oiréis. El Hijo es el profeta de Dios, porque Dios ha hablado en otros tiempos, de muchas formas, en muchas maneras, a través de las épocas, pero en estos últimos días nos ha hablado a través de su Hijo. A él oíd, a él oíd, a él oíd. Si fuéramos personas muy místicas y espirituales, que oramos mucho, pero no escuchamos el mensaje de la transfiguración, que señala claramente a la palabra de Jesucristo, porque Él es la palabra viva de Dios, la palabra eterna, creadora, todopoderosa, que está aquí. El espíritu de la palabra de Dios, de la palabra profética, es Jesucristo. A Él oíd. Es un mensaje tan sencillo, pero tan importante, tan claro. Si empezamos a oír otras voces nos confundiremos. A él oíd. Para que en nuestros rostros reflejen la gloria de Dios. Este es un mensaje muy claro. No hay suficiente con orar. Debemos empaparnos de la palabra de Dios. Que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, para que os edifiquéis unos a otros con salmos, himnos y cánticos espirituales. Que el Espíritu Santo llene por completo vuestras vidas.
No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, dice la palabra, sed llenos constantemente del Espíritu Santo, de la palabra de Cristo que more abundantemente en vosotros. Es entonces cuando en nuestras vidas, en vidas piadosas, santas, de personas que se arrodillan y pasan tiempo en oración y también con esta palabra abierta para que su luz se nos quede impregnada en nuestro rostro. Las dos cosas son necesarias, porque si no caeríamos en algún tipo de desequilibrio. Oración fervorosa, santa, perseverante, pero también amor por esa palabra de Dios que nos ha transmitido la vida, el mensaje del Evangelio, un mensaje de santidad, de pureza, de justicia, y sin la cual iríamos de aquí para allá, perdiendo el rumbo. Por esto dice el apóstol Pedro, cuando recuerda la transfiguración, si volvemos un momento a segunda de Pedro, nos dice, y nosotros oímos esta voz, versículo 18, esta voz enviada del cielo, cuando estábamos con él en el Monte Santo. Pero añade, y tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. El Señor impulsa, el Señor hace soplar su Espíritu que guía de forma inspirada a los santos hombres de Dios, profetas de su palabra, que nos han dejado este precioso tesoro. Tenemos la palabra profética más segura que alumbra como el lucero de la mañana en los lugares más oscuros. Y nos dice la palabra que si la sostenemos en alto, esta palabra que es palabra de vida, también nosotros alumbraremos como antorchas en medio de este mundo de tinieblas. Vosotros sois la luz del mundo. Y esta luz, hermanos, no debe quedar recluida en esta preciosa sala de iglesia del domingo por la tarde a las 6. Esta palabra, esta luz que el Señor nos ha transmitido por su palabra, por su presencia, por su Espíritu, la debemos coger bien fuerte como antorchas para salir ahora con la bendición del Señor afuera y ser una bendición para los de fuera y llevar la luz de Dios a los que están en tinieblas. Que el Señor los bendiga. Sí, Padre amado, gracias por tu presencia y por tu bendición. Señor, gracias porque sabemos que tú nos has dado a tu Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Señor, gracias por abrir nuestros ojos, por abrir nuestro corazón, por abrir nuestros oídos, Señor, por levantarnos de entre los muertos y hacer que en nuestro corazón resonara tu palabra, que en nuestros ojos brillara tu gloria y pudiéramos contemplar el amor de Dios en la faz de Jesucristo. Gracias, Señor, porque estamos aquí para adorarte, para alabarte de todo corazón, para encomendarnos con confianza en tus manos y pedir tu bendición para esta semana que hemos empezado juntos en tu presencia. Señor, te pedimos por aquellas personas que están entre nosotros y todavía no han tomado la decisión de recibirte como Señor y Salvador, de rendirse a tus pies, de arrepentirse de sus pecados y de clamar a ti buscando tu misericordia. Señor, te pedimos que en tu gran amor, que por tu gracia, tú les concedas arrepentimiento para vida. Señor, te pedimos que tú nos renueves espiritualmente, que nos restaures, que podamos anhelar como el pan nuestro de cada día este tiempo especial contigo en oración cada mañana y cada noche.
Señor, que busquemos y apartemos un lugar y un momento, un tiempo, un espacio para poder estar contigo y que tu presencia ilumine nuestro rostro, nuestra vida y puedan ver los demás que en nosotros estás brillando tú. Señor, ayúdanos a ser esta luz del mundo que el mundo tanto necesita, para que podamos traer gloria y honra a tu santo nombre. Señor, nos ponemos en tus manos y lo hacemos en el nombre de aquel que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, el Señor, en el nombre del cual se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Señor, invocamos tu nombre para salvación y para que tú nos guardes de todo mal en esta semana que hoy hemos empezado. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu sean con todos vosotros.